Gracias por acompañarnos. Soy María Fernanda Acosta y me da mucho gusto darles la bienvenida a este panel de expertos en el que se abordarán tres distintas perspectivas sobre un mismo tema. En este caso, en torno a la niñez en el contexto actual. Para ello están con nosotros la doctora Daniela Díaz Flores, quien es coordinadora de la licenciatura en Psicología Infantil, la doctora Amanda Real Beltrán, docente de tiempo completo en la Escuela de Derecho, y la licenciada Astrid Martínez Hernández, quien es miembro del Departamento Psicopedagógico de la Preparatoria CETIS. Todas ellas radicadas en el campus Mexicali de CETIS Universidad. A las tres, muchas gracias por su tiempo y por aceptar colaborar en este panel. Y bueno, entrando en materia, se dice, e incluso es una creencia, digamos, de socialmente aceptada, que los niños de hoy son muy distintos a los de hace 2 o 3 generaciones atrás. Pero para iniciar de lleno con el análisis de este tema, me gustaría preguntarle a la doctora Daniela Díaz, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué considera que se ha producido este cambio en la percepción y en el tratamiento de la infancia? ¿Qué está pasando con los niños en la sociedad actual en comparación con lo que pasaba en décadas anteriores? Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto que se abran este tipo de espacios para poder estar discutiendo sobre todo en este tema de la niñez, que estamos en el mes de abril, en este marco del Día del Niño y de la Niña. ¿Por qué se dice que han cambiado los niños y las niñas? Pues también es importante mencionar que no solamente los niños, sino que también los padres de familia, el contexto, los tiempos han cambiado con respecto a la idea que se tiene sobre la niñez. Se dice también que los niños ya no son tan obedientes, ya no hacen tanto caso, ya están cuestionando y está bien, o sea, son cosas que ni está bien ni está mal, simplemente así son, así han pasado los cambios. Los papás también se han informado más acerca de los estilos de crianza. Ya no es el mismo que estás tomando un consejo del vecino, de la vecina, o sea, la crianza también ha cambiado en estos aspectos. También nuestro tiempo, el de ser padres o madres de familia o personas responsables de un niño, de una niña, también ha cambiado. Anteriormente se dedicaban hacia este cuidado, pero ahora también los padres o tutores pues están trabajando, hay menos tiempo, hay más jornada laboral y menos tiempo para la crianza. Entonces, todo esto va impactando en cuanto al desarrollo de un niño y de una niña. Y como les comentaba, simplemente es diferente. El niño y la niña pues ha estado cuestionando más. Ya no se queda simplemente con una idea o con un regaño, con un castigo o con un quédate ahí, por favor, o quédate quieto, sino que ahora también está cuestionando, pregunta, le gusta saber estas cosas, el por qué, le gusta conocer por qué está pasando esto. Y lo que hace es que esto a veces a los adultos les incomoda o no, o les llega así como a, pero ¿por qué me está contestando? Y hasta a veces vemos a un niño que pareciera ser un niño grosero, pero en realidad es que está cuestionando. Ya no se va quedando con esta sola idea. Y pues eso es importante mencionarlo, que también los tiempos pues han cambiado, los padres de familia, los niños y las niñas y los adolescentes, y pues bueno, eso es algo que nos hace un reto importante a nosotros como sociedad, el que nos podamos estar informando, sensibilizar, pero sobre todo enseñarle a este niño y a esta niña. Pareciera a veces que nada más decir, no, 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 ya este niño ya sabe o ya no me quiero enfrentar a esto. Al contrario, tenemos que estar más al pendiente de ellos para poderles estar guiando en este proceso de crecimiento. De acuerdo. Muchas gracias, doctora Daniela. Otros temas que muy lamentablemente siguen estando presentes en torno a la niñez son el acoso escolar, también conocido como bullying, la violencia intrafamiliar, lamentablemente en el entorno en el seno familiar donde crecen las infancias, y el rezago en oportunidades de desarrollo como a la salud y a la educación se han terminado por erradicar en nuestra sociedad.
La mayoría de las veces, sobre todo los primeros temas que mencioné, como el acoso escolar o la violencia intrafamiliar, son tratados, son tocados desde la perspectiva psicológica precisamente, pero ¿qué hay de la protección que se le da a los niños, por ejemplo, desde la legislación, la protección que las leyes mexicanas brindan o que deberían de brindarle a la niñez? Por eso, ahora le pregunto a la doctora Amanda Real, ¿cuál considera que está siendo el papel del Estado en la protección y en la procuración del bienestar de los niños en la actualidad? ¿Creerá o considera usted que las medidas que se implementan responden o están teniendo la capacidad de abastecer la demanda y las necesidades que existen, doctora Amanda? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y me parece súper interesante lo que comentas, María Fernanda. O sea, sin duda, el marco jurídico y las instituciones que den efectividad a este marco jurídico, pues está en construcción, está en constante construcción. Sin embargo, yo puedo fijar un punto importante en la vida, ¿no?, de nuestro país, que fue un parteaguas con las reformas del 2011 a nuestra Constitución, en la cual establece que abre la puerta, ¿no?, a la objetivización de los derechos humanos. Entre ellos, pues sin duda vienen los derechos de la niñez. Se había hablado o se escuchaba, bueno, es que el interés superior de la niñez en todos los casos que tengan que ver derechos de los niños, se debe de aplicar la norma que les sea más favorable. No existían una serie de criterios que guiaran esa aplicación, con lo cual, con la reforma del 2011, que abre la puerta no solamente a aplicar la norma más favorable en materia de derechos humanos, sino también a los tratados internacionales, pues entonces ya lo acogemos como una norma interna, lo cual pues da lineamientos para realizar acciones y también para aplicar la norma. Aquí en el tema de todos los derechos de los niños con respecto a su desarrollo integral a lo largo de su infancia. Creo que el Estado debe de emprender dos acciones importantes. La primera, pues la política pública. La política pública enfocada a fortalecer capacidades, habilidades pacíficas, una convivencia pacífica, integradora, respetuosa en ellos a través de las escuelas, pero también a la par establecer programas con los padres de familia, porque si, es en las materias que se están impartiendo en las escuelas, pues siempre se ha dado la materia de valores, educación cívica y ética, y trabajan los valores de los niños, pero si no hay una réplica en el hogar, pues entonces no rompemos este círculo, ¿no? El tema del bullying, por ejemplo, pues eran temas que anteriormente no se tocaban o no se les denominaba, no se les destacaba la importancia, no había estudios con referencia a las secuelas, a las consecuencias. Hoy por hoy ya se saben, hoy por hoy ya se cuenta con información suficiente. Sin embargo, es un trabajo conjunto, o sea, la escuela no va a poder remediar, si bien es cierto que tienen los niños ahí, ¿no? Y que es un espacio importante, pues el nivel de intervención se quedaría corto si no hay no se trabaja conjuntamente con los padres de familia. Pero esto pues sería algo en nuestro país privilegiado por, como mencionaba la doctora Daniela Díaz, que hoy por hoy se trabaja más y se convive menos, ¿no? Entonces, gran parte de la educación se le concede a la escuela, pero la escuela hace su parte, puede hacer su parte si la política pública lo establece, lo obliga, pero si en casa no encontramos la réplica, volvemos a lo mismo, ¿no? Si no tenemos también un espacio, el tema de la construcción de la educación para la paz es multifactorial, o sea, necesitamos escuelas más fortalecidas, con mayores recursos, maestros más capacitados, una política pública que lo fortalezca y también la intervención de los padres de familia. Por otra parte, tenemos también que anteriormente a la reforma del 2011 a los menores no tenían voz en procedimientos familiares y se decidía su destino básicamente, ¿no? Su guarda, su custodia, básicamente simplemente considerando lo que los padres creían que era lo mejor para ellos. Hoy por hoy, los jueces familiares
tienen la obligación de escucharles y están capacitados para ello. Entonces, pues sí, en conclusión, yo considero que hay mucho por hacer, se han hecho cosas, pero es un marco jurídico en constante construcción y pues es eso, ¿no? Y también por otro lado está el tema del derecho que tienen a tener un desarrollo sano e integral. Tenemos, por ejemplo, los niños que son acogidos por instituciones públicas, que tienen su custodia, que se debe de promover su adopción en algunos de los casos o integrar a un entorno familiar. Y pues es una cuestión muy complicada, ¿no? Muy complicada. ¿Por qué? Porque tanto tiene un derecho un menor o una menor en esas condiciones como los otros. Entonces, tratar de equiparar es una labor ardua por parte del Estado. Sin duda, doctora Amanda, mucho por hacer, sobre todo mucho más de lo que se ha podido hasta ahora. Y tocaba aspectos interesantes, nos hablaba la doctora Amanda podemos llamarle o catalogarle como multifactorial a todas estas situaciones que ella analizaba. Y por eso, pues me gustaría pasar al punto de vista de la maestra Astrid Martínez. Pues sabemos, maestra, estamos escuchando que para quienes son padres, madres, incluso para otros adultos que tienen un parentesco distinto con los niños o que simplemente son sus docentes o sus cuidadores, pues los desafíos de formarlos a quienes van a ser los adultos del mañana y un mañana ya no muy lejano, es un tema que pues tienen que asumir como parte de sus responsabilidades del día a día, justo lo que la doctora Amanda mencionaba. Por eso le pregunto, eh, desde el ámbito educativo, ¿cómo pueden los docentes, esos cuidadores, apoyar o balancear, equilibrar la labor de los padres de familia para que los niños desarrollen de una mejor manera sus habilidades cognitivas, pero también las emocionales, que es el aspecto que estaba tocando al inicio la doctora Daniela Díaz, y las habilidades sociales en un entorno que además de que se configura lamentablemente a veces un tanto más violento, más complicado, con menos equidad, también mucho más digital e interconectado? ¿Qué pasa en las aulas, maestra Astrid? Hola, buenas tardes y pues muy agradecida por esta invitación. Y con lo que me preguntas, María Fernanda, definitivamente los niños y las niñas de hoy son totalmente diferentes a nosotros, ¿no? A lo que vivimos nosotros. Y muchas veces como adultos, tanto como padres, como docentes, queremos inculcar lo mismo que nos inculcaron a nosotros o que vivimos nosotros. Pero como lo mencionó la maestra Daniela, la doctora Daniela Díaz, pues no son los mismos, son totalmente diferentes, el contexto social es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos y no podemos querer inculcarles eso de la misma manera que se nos inculcó a nosotros. Por esto es importante que los docentes y también los padres de familia traten de adaptarse al contexto social de los niños y de las niñas, puesto que ellos se están desarrollando en este contexto y no los podemos cambiar. Es vital que nosotros demos el ejemplo, seamos congruentes con lo que hacemos y el niño siempre va a actuar por imitación. Por eso es tan importante que los docentes y los padres de familia traten de dar el ejemplo. Simplemente ahora en pandemia, lo menciono, porque nos fuimos a una educación totalmente digital, a distancia. ¿Y qué tuvimos que hacer los docentes? Adaptarnos a esto, adaptarnos a todo este movimiento, las tecnologías, a utilizar plataformas digitales, a utilizar Zoom. Y hay profesores de años que tal vez no eran muy aptos a utilizar este tipo de medios, pero que lo tuvimos que hacer. Nos tuvimos que poner las pilas, dar el ejemplo a nuestros estudiantes, dar el ejemplo a los niños y las niñas que se podía tener una educación por medios digitales. Y claro, en casa los papás también se tuvieron que adaptar, ¿no? Hay que comprar la laptop, que comprar la tablet, que en el celular, que es cómo se conecta en Zoom, cómo nos conectamos a Blackboard, a Classroom y las diferentes infinidades de plataformas que existen.
¿Y quiénes fueron los primeros en adaptarse a este nuevo cambio? Los niños y las niñas. Si tú le preguntabas en casa o el docente al niño, ¿cómo le hago para prender la cámara? ¿Cómo le hago para poner el fondo en el Zoom? Pues los niños, pícale aquí, vete acá, vete por acá. Y tú te quedas sorprendido de, todo esto sabe. Claro, su mente absorbe muchísimo más. Y algo que tenemos los adultos, tanto docentes como padres de familia, es que decimos, yo ya estoy grande, ya estoy viejo, yo ya no puedo cambiar. ¿Y por qué no? Es importante actualizarnos, es importante darle ese ejemplo a nuestros hijos para que ellos también puedan desarrollarse en su nuevo contexto. Ellos tienen un nuevo contexto y el día de mañana van a llegar a ser adultos, y si nosotros los guiamos, los orientamos a que se adapten a esto nuevo que hay, claro que podemos lograr unos adultos excelentes. Sin duda, maestra Astrid. Y bueno, a lo largo de esta plática hemos escuchado diferentes tipos de desafíos. La doctora Daniela nos hablaba de esta nueva generación o las nuevas generaciones que pareciera que tienen otro software, ¿no? Por decirlo en términos informáticos, que son niños que de repente desafían o enfrentan a sus padres o al adulto a cargo ante comportamientos que antes eran impensables, ¿no? Esas respuestas, cuestionamientos que ahora lanzan los menores y que antes no estaban presentes, pues son algo que saca de sus casillas en ocasiones o de lo acostumbrado a las personas mayores. Por otra parte, lamentablemente, pues los temas que no deberíamos de estarlos relacionando con los niños, pero que ahí están, como la falta de acceso a oportunidades educativas, de salud, la violencia intrafamiliar, el acoso escolar, y lo que afortunadamente hemos avanzado, pero que nos deja más tarea en materia de legislación para proteger a las infancias con la doctora Amanda. Y estos cambios, sin duda, frescos están todavía en el ámbito, perdón, educativo, pues todas las lecciones que nos dejó la pandemia, la digitalización de la educación, pero que sin duda traspasó lo educativo y los niños están, como decía la maestra Astrid, pues más digitalizados que nunca. Ese es su ecosistema y ahora nosotros tenemos, como bien dijo la maestra, mucho que aprender de ellos para adaptarnos, para reaprender, para desaprender y reaprender todos estos nuevos procesos, formas de estudiar y formas de trabajar. Sabiendo todo esto, les pregunto a nuestras tres invitadas, ¿qué podemos hacer? Porque los retos ahí están, ya fueron mencionados, a cada uno de sus ámbitos le corresponden tareas y labores distintas, todas y cada una de ellas muy valiosas y muy importantes, sin duda, pero ¿qué podemos hacer las personas adultas para superar cada uno de esos retos? ¿Y para qué? ¿Para qué los queremos superar? Bueno, pues para procurar el futuro más sano, más prometedor, más bueno y más positivo en el más amplio sentido de la palabra para estos niños de los que estamos hablando, para estas generaciones. Y me refiero a todos los aspectos posibles, el ámbito académico, el ámbito social, el ámbito psicológico, su sano desarrollo. ¿Cómo preparar a quienes liderarán el mundo en unos cuantos años y pues que son nuestros niños y nuestras niñas? Para responder, les pido que conservemos el orden de participación, iniciando de nuevo, por favor, con la doctora Daniela Díaz. Gracias. Pues el hecho de cuestionarnos qué hacer sobre la niñez ya es un gran paso que se está dando. Es darle esa importancia que tienen nuestros niños y niñas para poder estarles apoyando. Y es muy importante todo el trabajo en equipo que se va a estar haciendo con el beneficio hacia el niño o la niña, como por ejemplo los padres de familia, los educadores, los psicólogos, los psiquiatras, la abuela, todas las redes de apoyo que tienen alrededor de ese niño y de esa niña, el trabajar en equipo. Pero también nosotros como sociedad, y ahorita estamos viendo en el panel de las distintas áreas, abogados, maestros, psicólogos, psiquiatras, entre otras especialidades que nos importa lo que es la niñez, y el trabajar en equipo nos apoya en cuanto en ello.
Entonces, el hecho de cuestionarnos qué hacer, eso nos hace que nos preocupemos y que nos ocupemos para poder estar haciendo esa investigación y poner en práctica qué es lo que puedo hacer para poder estar apoyando a ese niño o a esa niña. Entonces, esto es un gran paso. Y lo otro es poder tener esta conversación también con los demás, con este equipo de apoyo, con la familia, con los docentes, y no tener miedo de estar preguntando hacia un profesional o hacia otra persona, ¿qué más puedo hacer por este niño o por esta niña? Acercarse a estos profesionales de la salud mental para poder estar cuidando la salud del niño, de la niña, la parte también psicológica. El estarnos informando y preguntar es una muy buena manera de dar ese inicio. Y pues en también reconocer, no somos expertos en todo. Entonces, con mayor razón, con esa sencillez y con esta parte de preguntar, no pasa nada y así aprendemos todos. Gracias, doctora Daniela. Continuamos con usted, doctora Amanda, por favor. Gracias. Pues yo coincido con Daniela en qué sentido. O sea, el trabajo interdisciplinar para temas de la niñez es fundamental. O sea, las normas cobran vida y cobran sentido mientras éstas sean lo más apegadas a la realidad. Con lo cual, pues desde esa perspectiva, el trabajo complementario desde diversas disciplinas es importantísimo. Por otra parte, también es importante emprender acciones educativas porque entre más la gente conozca sus derechos, las infancias conozcan sus derechos, se familiaricen con ellos, aprendan a detectar señales de alarma, de alerta, tengan una buena comunicación con sus padres, pues es algo que los va a acercar más a ese marco jurídico, ¿no? Que existe. Entonces, educar con referencia no solamente a educación para la paz, también los derechos que ellos tienen como menores, como niños, como niñas, también cuestiones que tienen que ver con violencia intrafamiliar, aprender a leer esas señales, educar no solamente a la población estudiantil, sino a los docentes para trabajar de manera conjunta con los padres de familia para que realmente ese marco jurídico que se tiene pues pueda ser lo suficientemente efectivo y también que se conozcan las realidades para que esas normas puedan crearse normas que abracen esos derechos a esas realidades, esas problemáticas que atañen a los menores. Sin duda, mucho por hacer en el ámbito legislativo y en conjunto con toda la sociedad. ¿Y qué nos puede decir usted, maestra Astrid? Yo creo que es importante el educar con el ejemplo y lo vemos desde la perspectiva de que la escuela le da, ahora existen los diplomados para padres o la escuela para padres y de cuántos alumnos que hay, de cuántos niños y niñas que tiene una escuela, cuántos acuden a esta escuela para padres. Creo que es importante que tanto docentes como los padres de familia estén actualizándose para poder guiar a los niños y a las niñas a superar todos estos desafíos que tienen en el mundo, en el contexto social en el que se están desarrollando. Y claro que como docentes también aceptar que no lo sabemos todo, como lo mencionaba la doctora Daniela. Aprendemos día con día, vamos aprendiendo y las generaciones constantemente van cambiando. Por eso es tan importante y tan vital que nosotros también nos estemos actualizando y aceptemos que en ocasiones nos podemos equivocar y que eso puede dañar de alguna manera a nuestros niños y niñas. Entonces, importante que tanto docentes como padres de familia estemos actualizándonos, estemos viendo qué es lo que a esta generación que viene le va a funcionar para desarrollarse día con día. Muchas gracias, doctora Daniela, doctora Amanda, maestra Astrid, nuevamente. Pues sin duda sus perspectivas y las opiniones que acaban de compartir con nosotros nos recuerdan la importancia de que los adultos de hoy, sin importar si somos los padres, las madres, cualquier rol, el educador, el docente, la misión que estemos cumpliendo en la vida de los niños y de las niñas,
las decisiones que tomamos tienen impacto sobre ellos, tienen consecuencias y pueden perdurar, incluso hasta que esas personas que hoy viven la infancia sean después padres de otros pequeños y así sucesivamente. Entonces, por ello, la invitación es que desde nuestros ámbitos, así como hoy lo exploramos, desde solamente 3 de las decenas de disciplinas y de ámbitos involucrados en el sano desarrollo de los niños, que todos los adultos empecemos a construir un mejor contexto, uno mucho mejor del que nos vio crecer a nosotros mismos. Gracias porque con su experiencia y con su conocimiento han ilustrado esta idea, nos lo han hecho saber y esperamos que quienes nos han seguido en esta transmisión se lleven ese mensaje, cuiden, abracen en el mejor de los sentidos a sus niños, no solo en el acto literal, físico, sino los protejan, les procuren ese mejor contexto, ese mejor entorno. Y bueno, a ustedes el agradecimiento nuevamente. Ojalá que esta sea la primera de muchas ocasiones más en las que podamos compartir sobre distintos temas. Y lo mismo a nuestro auditorio, gracias por su tiempo y gracias por su atención. Que tengan todos una excelente tarde y hasta la próxima.